En el Tanaj, pocas confusiones han producido tanto, pero tanto daño espiritual y tanta lectura fraudulenta como la mezcla automática entre impuro y pecado. Esa mezcla que hoy parece natural para muchas sensibilidades religiosas no es una conclusión inevitable del texto. Es en gran medida una herencia cultural posterior que ha usado el vocabulario de la tumá, la impureza, para poder fabricar culpas morales donde el Tanaj solo estaba describiendo estados rituales y que ha usado, por el contrario, el lenguaje de pecado para disolver responsabilidades reales bajo la excusa de que solo era impureza. El Tanaj, leído con Peshat, posee un sistema lingüístico mucho más nítido, impuro y puro, tamé y tahor, describiendo estados de aptitud o inaptitud ritual frente a lo kodesh, a lo consagrado, a lo sagrado, y el mikdash, al santuario, mientras que pecado, iniquidad y rebelión, conocidas en hebreo como het, abón, pesha, describe faltas morales o transgresiones de mandatos y rupturas del orden ético y del pacto. Esto no significa que ambos mundos nunca se toquen, claro que no. Significa que no son sinónimos, que tienen gramáticas diferentes y que el Tanaj te da señales para poder distinguirlos. Aprender esta diferencia es literalmente aprender a leer. Es pasar de una lectura sentimental que etiqueta todo como culpa y pecado a pasar a una lectura madura, inteligente, realmente torática y verdadera, honesta, que distingue estados, acciones, consecuencias y reparación. Comencemos por la distinción más básica. El Tanaj llama tamé, impuro, a alguien por razones que no implican una agencia moral. Un cadáver hace tamé al que lo toca. Un parto coloca a la mujer en estado de tumá. Una emisión nocturna coloca al hombre en tumá. La menstruación coloca a la mujer en tumá. Ciertos flujos anormales colocan a la persona en tumá también. Ciertas afecciones rituales como el tzaharat colocan a la persona en tumá. Esto ya lo veíamos en la clase pasada. Ninguno de estos estados es descrito en su formulación primaria como si fuera un pecado. El texto no dice, pecó porque menstruó, o está menstruando porque pecó, ¿sí? O la otra, pecó porque enterró a su padre difunto. Jamás. La tumá, por lo tanto, no puede significar pecado por definición, porque de lo contrario el Tanaj estaría declarando pecadores a personas por eventos biológicos naturales o por actos de bondad, que es enterrar a un muerto, que el mismo Tanaj en otros registros valora muchísimo. La tumá es un estado ritual que opera como frontera. Es en términos funcionales una categoría de acceso. Mientras dure el estado, la persona no debe acercarse a lo consagrado. Y el remedio típico es tiempo, lavado y en ciertos casos un procedimiento ritual. Esto es lo primero que ustedes deben entender. Tumá no es maldad. Es estar no apto por ahora para la santidad o para un tipo específico de contacto. En cambio, cuando el Tanaj quiere hablar de pecado, usa vocabulario de acción y de responsabilidad. Het es una falta o errar el blanco. Avón es iniquidad, con matiz de distorsión o torcimiento. Pesha es rebelión o transgresión consciente. Asham es culpa o estado de culpabilidad. Estos términos aparecen en contextos donde hay mandatos transgredidos, donde hay responsabilidad, donde hay confesión o reproche y también donde la reparación implica no solo tiempo y agua, sino teshuvá, el retorno y a veces también un juicio. El pecado es moral. La impureza es ritual. Este contraste se ve incluso en la estructura de muchas secciones toráticas. Capítulos enteros de Tumá describen estados y procedimientos. Secciones de transgresión describen no harás y también sanciones. Ahora bien, el Tanaj nos enseña que la Tumá puede ser producida por acciones moralmente reprobables. Aquí está el punto donde la confusión nace, porque aquí estos conceptos se entrelazan. Hay una tumá en específico que es ritual neutra y es la que se da
por biología o por muerte. Y hay otra en específico, una tumá que es moral comunitaria asociada a actos que contaminan la tierra y al pueblo de Israel, como ciertas relaciones prohibidas en el Sefer Vayikra, capítulo 18 y 20. También ciertas formas de idolatría generan tumá, pero es una tumá moral comunitaria. El texto puede decir que tales actos contaminan y utilizar el término metamot, y que por ellos la tierra vomita a sus habitantes. En esos casos, tumá sí se acerca al terreno moral, porque no es un estado involuntario, sino el efecto de una conducta humana. Sin embargo, aún aquí el Tanaj mantiene una distinción clara. La tumá no sustituye al vocabulario de pecado, sino que lo acompaña. Es decir, el Tanaj puede describir una transgresión como het, como peshá, y a la vez decir que produce tumá en el pueblo o en la tierra. La tumá en ese registro es la dimensión contaminante de la transgresión, su efecto sobre el espacio comunitario y también sobre la relación con la tierra que Hashem le dio al pueblo de Israel. Pero el hecho de que tumá aparezca en contextos morales no convierte a todo tipo de tumá en una culpa o vergüenza moral. El Tanaj usa una palabra para describir un efecto comunitario ritual del pecado. No está redefiniendo la biología como si la biología fuera pecado. Aquí aparece una regla de lectura completamente responsable, queridos alumnos. Ustedes pueden aplicar como instrumento de disección textual lo siguiente: cuando el pasuk trata de tumá y prescribe lavado, esperar hasta la tarde y conteo de 7 días o procedimientos de reintegración sin lenguaje de culpa, estamos ante una tumá ritual. Cuando el pasuk trata de conductas prohibidas con lota hace, con no harás para el pueblo de Israel, con sanción, con lenguaje de abominación, to'evá, con expulsión de la tierra o con juicio profético, estamos en terreno de lo moral, aunque aparezca tumá como metáfora o como efecto. En otras palabras, hay que saber identificar el remedio. El remedio de tumá ritual es tiempo, agua y procedimiento. El remedio de pecado es teshuvá, justicia, abandono del acto y juicio sobre la persona. El Tanaj mismo nos está enseñando a distinguir por el tipo de reparación. El error cultural más persistente ha sido moralizar la tumá sexual, especialmente la nidá, el estado menstrual de las mujeres o de las emisiones, como si fueran un pecado. Esa moralización suele producir 3 deformaciones de la realidad. La primera, convierte el cuerpo femenino en símbolo de culpa. Número 2, convierte el sexo conyugal en algo sucio cuando no lo es. Y número 3, crea una espiritualidad basada en vergüenza y control. El Tanaj no autoriza esas deformaciones. Vayikra capítulo 15 declara tumá tanto para hombre como para mujer, y también declara tumá para ambos tras una relación sexual permitida, pero esta, repito, es ritual, no moral. Eso significa que tumá no evalúa moralmente el acto, evalúa ritualmente el estado de la persona. Si incluso el acto permitido produce tumá breve, entonces tumá no puede equivaler a un pecado. Esta es la prueba textual más fuerte contra la confusión religiosa moderna. La Torá no diría que un acto permitido es pecado por producir tumá. Por lo tanto, tumá no es pecado, queridos alumnos. La otra deformación menos notada pero igualmente dañina es minimizar el pecado llamándolo solamente impureza. Hay pecados que el Tanaj describe como contaminantes. Si alguien los trata como un estado ritual lavable, está trivializando la gravedad moral del pecado. Por ejemplo, la idolatría no se lava con agua. Es una traición del pacto que requiere retorno y abandono. Violencia e injusticia no se purifican por rituales. Los profetas denuncian sacrificios y rituales vacíos precisamente ¿por qué? Porque el pueblo intentaba usar rituales para cubrir todos sus pecados. El profeta Yeshayahu denunció cultos sin justicia y el mensaje implícito fue:
no confundas pureza ritual con pureza moral. Puedes estar tahor, es decir, puro ritualmente, pero ser un corrupto moralmente. Y puedes estar tamé ritualmente por un evento biológico y ser moralmente íntegro. Esta es una de las más grandes revoluciones del Tanaj, queridos alumnos: separar aptitud ritual de rectitud ética. Y también nos exige ambas cosas, sin permitir que una compre a la otra. El Tanaj también utiliza el vocabulario de pureza e impureza en sentido metafórico para poder describir estados morales o sociales. Por ejemplo, manos limpias, corazón puro, lavar la ciudad, purificar al pueblo. Y todas estas metáforas pueden confundir a los lectores ignorantes si no distinguen el género, si no distinguen que se trata de poesía o profecía. Entonces dicen que poesía y profecía usan el lenguaje ritual como imagen para hablar de ética, cuando no es así. Eso no significa que el texto nos esté diciendo toda impureza es pecado. Significa que el ritual ofrece un lenguaje potente para poder hablar de transformación. Es como usar lavar para hablar de arrepentimiento. Nadie cree literalmente que el arrepentimiento es jabón, pero todos entienden la imagen. Lo mismo ocurre con pureza. El Tanaj toma el lenguaje de estados rituales y lo eleva como una metáfora ética. El lector responsable distingue cuándo es ley, cuándo es un estado, cuándo es poesía y cuándo es imagen. Con todo esto en nuestra mente, la diferencia entre impuro y pecado en el lenguaje torático se puede enunciar como una arquitectura completa. Impuro describe una condición de frontera frente a lo sagrado, muchas veces involuntaria y siempre temporal con salida. Pecado describe una ruptura moral o pactal vinculada a responsabilidad y que exige retorno y justicia. A veces el pecado produce contaminación como efecto, a veces la impureza se usa como metáfora del pecado, pero la distinción se mantiene por su función y su remedio. Confundirlas produce dos religiosidades completamente falsas: una vergonzosa que llama pecado a la biología y otra cínica que cree que un ritual puede lavar la injusticia. Cuando el Tanaj dice tamé, no está diciendo eres malo, está diciendo ahora estás en transición. Cuando el Tanaj dice het, no está diciendo estás sucio, está diciendo te desviaste del orden. Y la diferencia entre transición y desviación lo cambia todo. Una se resuelve con agua y tiempo, la otra se resuelve con verdad y retorno. Si tú, querido alumno, querida alumna, aprendes esto, tu lectura se vuelve más justa. Vas a dejar de humillar a quien está tamé por la vida misma y dejarás de absolver a quien peca escondiéndose detrás de los rituales. Y entonces ocurrirá algo que hoy en día es bastante raro. El Tanaj va a dejar de ser una fábrica de culpa y se va a convertir en un maestro de discernimiento. Te va a enseñar a mirar el cuerpo sin desprecio, a mirar el pecado sin excusa y a honrar lo sagrado sin superstición. Y en ese discernimiento, que es más humilde que el grito moralista, se revela una santidad más alta. La santidad que no confunde, que no aplasta y que por eso finalmente puede sanar.